Irma Campos, que es coordinadora nacional del programa de combate contra la violencia, combatir la violencia contra la mujer, que implementa la cooperación alemana GIZ. Irma, muchas gracias por aceptar la invitación del Invisible. Tenga usted buena tarde todavía. La violencia contra la mujer es un tema que está creando muchas emotividades en el país y en el mundo. ¿Está creciendo esa violencia antimujer o es que se difunde más? ¿Qué nos podría decir usted? Gracias, buenas tardes. Gracias, Hombre Invisible. Un gusto estar en su programa. Bueno, sobre la pregunta, creo que el tema de la violencia ha sido siempre un tema, es un tema estructural. Lo hemos vivido años, nomás que creo que las mujeres no lo denunciaban en la magnitud, tampoco era mirada, por ejemplo, en el caso del feminicidio, esta figura como tal, no se podía haber ocultado bajo un panorama como de asesinato, de inseguridad ciudadana, ¿no? Es decir, creo que ahora sí le damos muchísima más relevancia al tema. ¿Y por qué tiene tanto eco? Estamos hablando con Irma Campos, coordinadora nacional del programa para combatir la violencia contra la mujer que implementa la cooperación alemana GIZ. Irma, ¿por qué adquiere tanta notariedad y tanta emotividad ese tema? Es un tema latente, es un tema estructural, es un tema que lo hemos vivido y tenemos que hacer frente a esta situación. Eso adquiere porque estamos viviendo una situación lamentablemente donde los casos estadísticamente, a pesar que no tenemos datos oficiales, Hombre Invisible, pero el tema se nos hace cada vez más complejo. En nuestro país se habla de que 7 de cada 10 mujeres sufren un tipo de violencia, que la violencia no tiene edad, no tiene condición social, no tiene formación. ¿Por qué tanto? Un 70% es mucha dosis, sí, Irma. ¿Por así qué tanto? mismo. Miremos nomás a nuestros alrededores, siempre yo me pregunto y miramos y hablamos del tema Hombre Invisible y miramos que cada uno ha vivido o ha visto una situación de violencia. Es muy fuerte los datos que tenemos y todavía hablamos de un subregistro que totalmente, incluso según algunos datos que se sacaron el año 2009 del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, se hablaba incluso de que 9 de cada 10 mujeres sufrían. Ya no 7. Ya no 7, pero nosotros nos hemos, mirado que este dato evidentemente puede estar inflado, etcétera, pero sí es una realidad latente en nuestro país, ¿no? Y como le digo, en todos los estratos, en todos los niveles de condición de vida, en todas las edades, etcétera. Los estratos, los niveles de vida y las edades, ¿por qué es tan universal este problema, Irma? Porque la violencia contra la mujer no discrimina. La violencia contra la mujer está en todos los escenarios, Hombre Invisible. Lamentablemente, pero hay sectores donde está más apañada, está más ocultada, porque es más difícil si eres un hombre o una mujer en un estatus más público, eres una autoridad, será mucho más difícil el hecho de poderlo denunciar, el hecho de poderlo reflejar, etcétera, o hablar del tema, ¿no? Pero esto pasa por todo lado. Por eso es que hablamos de que la violencia es un tema ya que debe de trascender lo privado para también estar en lo público, ¿no? Un acto de violencia ya es un acto público, ¿cierto? Así mismo, así mismo. Yo creo que hemos avanzado ya totalmente en nuestro país de que no debemos de callar la violencia. Normalmente antes, ¿qué nos decían nuestros padres? Yo recuerdo, o nuestras madres, es algo normal, es algo natural, ¿no? Es algo natural. Y lo que pase entre la casa no tendría que trasladarse a lo público. Yo creo que ahora nos llama la conciencia de que este tema debemos de hacerle frente en donde nos encontremos, donde estemos. No podemos mirar con indiferencia una situación de violencia que pase hacia las mujeres. No podemos mirar en la calle que estén violentándole a una joven, porque lamentablemente, como le decía, la violencia inicia incluso en el noviazgo. Y si somos indiferentes, o si somos indiferentes con la vecina, somos indiferentes con la colega, somos indiferentes con nuestras autoridades concejalas, porque la violencia es muy grande. Ustedes saben que se ha aprobado en nuestro país una ley que identifica 17 formas de violencia hacia la mujer. Entonces, como le digo, está en todos los escenarios, en todos los espacios. ¿Qué esfuerzos y en qué dirección se están haciendo para combatir la violencia contra la mujer? Irma Campos, que es coordinadora nacional de ese programa, de combatir la violencia contra la mujer. Bueno, nosotros como Cooperación Alemana estamos llevando a cabo un programa regional, estamos haciendo acciones de apoyo, sobre todo en el tema de prevención en el Ecuador, en Perú, en Paraguay y en nuestro país.
tenemos una coordinación regional y coordinadoras en cada uno de los países y hemos ido articulando acciones desde lo que es el Estado. Estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de acciones desde la sociedad civil y también desde el sector privado. Y una de estas que apostamos es mucho al tema de la prevención. Creemos que algo que debemos de empezar a mirar es el tema para disminuir los altos índices de violencia, el tema de prevenir la violencia desde los primeros años de escolaridad, desde el nivel del aprendizaje, desde nuestros hogares, etcétera, para que podamos ir trabajando. Y una de estas es lo que le vengo a comentar, Hombre Invisible, es una campaña que tenemos en marcha en alianza con diferentes municipios que la estamos lanzando este 28 de noviembre. 28 de noviembre ya estamos en plenos preparativos de la campaña. ¿Nos la puede explicar, Irma, en qué consiste esa campaña, por favor? Claro que sí. Esta campaña la lanzamos el 28 en el marco de este día. Hoy es 25 de noviembre. A nivel internacional se reconoce este día como el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y en este marco, el 28 de noviembre, estamos haciendo el lanzamiento de la campaña denominada Cartas de Mujeres. Es una campaña, como le decía, que busca hacer visible esta situación de la violencia hacia las mujeres a partir de las voces, no voces solamente de las mujeres, voces de los hombres que han vivido una situación también de violencia y que nos van a transmitir en estas cartas también los niños, las niñas que quieran escribir o dibujar y ver, porque el tema de la violencia afecta a todo el núcleo, digamos, que está relacionado el tema. Entonces, la campaña busca hacer esto, recoger cartas, testimonios, historias de vida y que van a ser recabadas en diferentes actividades. Una de ellas es Noche de Mujeres. Pensamos lograr un espacio seguro, un espacio donde les convocamos a hombres que le dicen basta la violencia hacia las mujeres, pero también hacia las mujeres que quieran tener un espacio seguro en donde se diga estamos también seguras y le decimos no a la violencia. El 28 tenemos este despliegue para promocionarlo también con grupos nacionales. Próximo viernes. Este viernes. ¿En qué ciudades, a qué horas y en qué va a consistir? Es acá en la Plaza Villarruel. Empezamos con una feria interinstitucional de ONGs, sectores privados, incluso que trabajan en el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos un programa de diferentes músicos nacionales también en esta primera, tenemos ballet, etcétera. Por eso es un espacio recreativo. Tenemos luego un espacio más formal donde empezamos también a escuchar las voces de diferentes artistas. Hemos hecho diferentes vocerías de artistas, músicos, etcétera, que van a ser parte de este escenario. Cerramos con una canción que nos ha acompañado el grupo Octavia, que le dice basta también a la violencia, y terminamos con Aterciopelados, un grupo que ¿Octavia va a estar? Octavia está, que es parte de la iniciativa que la tenemos en la campaña Cartas de Mujeres. Ellos nos han acompañado en una canción que justo le traje para que tal vez en algún momento la podemos también compartir. Y también la campaña, si bien es el lanzamiento el viernes, después estamos con talleres de sensibilización, ahí donde nos lo demanden, en colegios, en universidades. En colegios ya están en vacaciones. Sí, algunos hemos entrado ya en este periodo inicial, pero todavía hay algunos colegios que sí nos lo demandan, universidades, bancos, centros comerciales, diferentes instituciones que si quieran, tenemos un equipo de talleristas que puede acompañar en talleres de sensibilización y capacitación. La campaña la tenemos desde ahora hasta febrero, donde vamos a recabar las cartas. En marzo estamos acompañando un proceso de sistematización de cada una de las cartas. Las cartas tienen, si quiere la persona puede decir su nombre, un seudónimo, la edad, el barrio donde está escribiendo, y vamos a poder analizar cada carta particularmente y presentar a las autoridades en resultados aproximadamente a mediados de marzo. A mediados de marzo. Sí. Y ¿cómo está organizada esa campaña, que es un poco, diríamos, de mediano aliento? Pues estamos en noviembre, marzo, tercer mes del año 2015, estaremos en diciembre. ¿Cómo la han programado ustedes, Irma? En alianza en La Paz con el Gobierno Municipal de La Paz, estamos entrando a Barrios de Verdad, estamos entrando con el proyecto Cebras, con el proyecto de Culturas, con diferentes instituciones a las diferentes zonas. No, vemos que evidentemente puede resultar que a fines de año que se haría, pero la demanda es increíble, el hombre invisible. Hemos tenido
en una sola jornada de 3 horas en la plaza, por ejemplo, del estudiante, un punto de escritura móvil, más de 250 cartas. La gente quiere, a veces es un medio de catarsis para poder expresar este tema. Se han detenido, han escrito. Entonces, es una campaña muy movilizadora de concienciación, de sensibilización sobre la problemática. Y la tenemos, como le digo, entre enero y febrero, y en marzo estamos entregando los resultados. En alianza también en los diferentes gobiernos municipales, con las organizaciones sociales, con los alcaldes, saliendo a los barrios. Movilizando a la gente. Movilizando a la gente. Hablaremos después de esta pausa con Irma Campos, que es coordinadora nacional del programa Combatir la Violencia contra la Mujer, que implementa la cooperación alemana GIZ. Irma Campos, coordinadora nacional del programa Cómo combatir la violencia contra la mujer, que implementa la cooperación alemana GIZ. Irma, la violencia es un proceso social, personal, casi nunca es un proceso individual, siempre hay motivaciones y procesos. ¿Qué estudios tienen ustedes a nivel de la coordinadora nacional en los pasos, paso a paso, pisimanta, pisicachata, cachata, que decimos en Aymara, para llegar a la violencia contra la mujer y eventualmente al feminicidio? ¿Cuáles son los pasos introductorios? Bueno, en realidad cuando hemos hablado de este tema hemos visto de que la violencia se manifiesta desde el noviazgo, por ejemplo, hombre invisible, ¿no? El hecho de que se diga, se justifique y diga, este hombre va a cambiar. Esa es una primera atenuante. Hemos visto factores, el control del tiempo, el control del dinero, el control de no salir con las amigas, etcétera, etcétera, van acumulándose. Evidentemente esto está generado a partir de los roles que se nos han asignado a hombres y mujeres. Una mujer de su casa, una mujer obediente, una mujer así, no será sujeta de violencia, por ejemplo, mientras tú estés dentro de estos patrones que se nos han ido asignando durante muchos años culturalmente también. Y cuando se empieza a mirar y de decir, no, es que no puede haber esta situación, empezamos a exacerbar algunas situaciones, y es lo que le decía hace un rato, hablábamos extra cámaras, el tema del poder, el tema del dominio sobre el tema de la pertenencia de la mujer al hombre, por ejemplo. Y no solamente estamos hablando de una violencia en el ámbito familiar, y la violencia se ha ido caracterizando ahora, por ejemplo, la violencia misma política, la violencia que es muy fuerte también en este escenario, ¿no? Entonces, es esto, ¿no?, que se va acentuando día a día. Cada vez nosotras hemos ido analizando que este ciclo de la violencia, por ejemplo, el ciclo de la violencia se va acortando mucho más. Al principio puede ser, nosotros hablamos de un acto de violencia, el acto de reconciliación y el acto del tema de la reconciliación, la luna de miel, y de nuevo al acto de violencia. ¿Qué pasa? Estos actos se vuelven cada vez más cortos, estos espacios. Puede haber pasado el arrepentimiento y durar un año y nunca más va a pasar. Nos hemos ido a dar cuenta que, por ejemplo, este ciclo ya no es la luna de miel ya no es tan larga, la reconciliación, el arrepentimiento, y estas pueden terminar en ciclos tan violentos como hemos visto. Es lamentable, en nuestro país tenemos datos de una entidad que trabaja el tema de feminicidio, 175 mujeres han sido asesinadas este año en manos de sus parejas. Por eso es necesario que todas y todos digamos de verdad frente a este tema. Por eso es que hablábamos, Hombre Invisible, de que el tema ya no es un tema privado, es un tema público que debemos de intervenir en esta problemática. Muchas gracias, Irma Campos, coordinadora nacional del programa Cómo combatir la violencia contra la mujer, que implementa la cooperación alemana GIZ. Irma, su mensaje, su despedida y un poco de reflexión, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Hombre Invisible. Pues el mensaje final, invitarles a este espacio que tenemos el 28 en la Plaza Villarruel. Acá en La Paz. Acá en La Paz a todas y todos los hombres que le dicen basta la violencia, a las mujeres que también dicen este es un espacio para nosotras y nos vamos a concentrar en la plaza. Y de decir, ¿no? ¿A qué hora empieza? ¿A las 4? A las 4 y estamos aproximadamente hasta las 11 de la noche con una serie de actividades, etcétera. Y esperamos compartir, pero yo creo que una de las cosas que sí me gustaría manifestar es que está en manos de todas y todos nosotros acabar con la violencia, unamos esfuerzos para hacer este tema de la erradicación de la violencia en nuestro país una realidad. Muchas gracias, Irma. Vida nueva.